la sesión 78 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 79 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta. Se ofrece la palabra a la señora secretaria. Se han recibido los siguientes documentos: un proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora Ahumada y de los diputados señores Lagomarsino y Pino, que establece medidas para salvaguardar la vida de las personas con ocasión de su acceso al mar y a las aguas interiores. Un oficio de la ministra de Obras Públicas, mediante el cual da respuesta al oficio 167 de esta comisión, por el que se solicitó incorporar dentro de las prioridades nacionales de su cartera un camino alternativo para la localidad montañosa de Las Trancas, ubicada en la comuna de Pinto, región de Ñuble. El informe final de la Mesa Técnica Coaniquem para la prevención, detección y alarma oportuna de incendios en espacios habitables, y finalmente un correo electrónico de la secretaria de Gabinete del Ministro de Vivienda y Urbanismo, a través del cual excusa la asistencia del ministro señor Carlos Montes a esta sesión e informa que asistirá en su representación el jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, el señor Marcelo Soto, quien está presente. Perfecto. ¿Quién había solicitado el oficio de la ministra de...? No está en la comisión, pero va Sí. el diputado Bulgar. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, muy buenas tardes. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Habíamos dejado los varios para el final, al aquí final. o no? Aquí están varios al final. Ya, de acuerdo. Perfecto. Entonces pasamos directamente a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general de los siguientes proyectos de ley refundidos. El que establece la obligación de contar con detectores de humo y alarmas de incendio en el diseño de obras de urbanización y edificación de viviendas nuevas correspondiente al boletín 14.526-14. El que modifica la Ley General de Urbanismo, Construcción y otros cuerpos legales para exigir la instalación de detectores de humo en viviendas nuevas y otras edificaciones que indica, correspondiente al boletín 16.919-14, y el que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir la instalación de detectores de gas y sistemas de alarmas de viviendas habitadas por personas mayores, correspondiente al boletín 17.290-14, en primer trámite constitucional y reglamentario. Para estos efectos se había invitado al ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes Cisternas, quien se excusó, y asiste en su representación el jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, el señor Marcelo Soto Centeno, junto a Paula Olivares Castro, ¿verdad? Concurre además en representación de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, el abogado asesor jurídico, señor Fernando Recio. Sí, señora Paula Olivares, claro, cuando se presente, si nos puede dar su cargo, señora Paula Olivares. Habíamos solicitado en la comisión que se aceptara estas excusas del ministro, considerando que era un tema también técnico y que nos bastaba para eso la representación de los técnicos que van a estar presentes el día de hoy. ¿Cuál es su cargo, señora Paula Olivares? Constructor civil, especialista en seguridad contra incendios. Muy bien, entonces vamos a darle la palabra inmediatamente a don Marcelo Soto Centeno. Nosotros hemos revisado estos proyectos de ley, estamos trabajando en considerar como una indicación sustitutiva las recomendaciones del informe que hicieron varias entidades en conjunto con Coaniquem. Pero necesitábamos la opinión del Ministerio de Vivienda, puesto que estamos topando en un punto. Como exigencia para las viviendas nuevas, le voy a plantear esto como una conversación previa que hemos tenido, como exigencia para las viviendas nuevas me parece que no hay impedimento, pero nosotros queremos pensar también en el tema de los subsidios, en cómo hacemos esto. Sabemos que sería muy engorroso de repente pedir que fuese un mensaje presidencial o que tuviese el patrocinio del Ejecutivo. Entonces queremos que nos oriente en ese sentido, cómo podemos incluir esto dentro de los subsidios, cómo podemos hacerlo respecto de las viviendas nuevas y las viviendas ya usadas, para que puedan tener estos detectores, que no tienen un costo muy alto, pero que sin embargo salvan muchas vidas y previenen muchos accidentes. Le doy la palabra a don Marcelo Centeno, muy bienvenido. Ahí sí. Muchas gracias por la invitación a participar de esta reunión. Les transmito las excusas de nuestro ministro Carlos Montes.
A ver, desde el punto de vista, esto tiene como dos aristas, una arista que es técnica y una arista de tipo presupuestaria. Desde el punto de vista técnico, nuestro programa y particularmente lo que es el subsidio para el Fondo Solidario de Elección de Vivienda es un subsidio que se regula desde el punto de vista técnico a través de herramientas que son complementarias al programa. O sea, vale decir, hay resoluciones que definen el alcance técnico que tiene el estándar de las viviendas sociales del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Por lo tanto, la mecánica sobre la cual el Ministerio regula las definiciones técnicas de la vivienda social son a través de documentos que nosotros denominamos itemizado técnico de construcción. Ahí nosotros establecimos cuáles son las regulaciones desde el punto de vista técnico y se establecen consideraciones de estándar respecto de lo que es vivienda social. Ese es como el mecanismo que se utiliza normalmente para la definición de requisitos de tipo obligatorio para el caso de lo que es vivienda social. Particularmente para el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el programa que está dirigido a las personas con menores recursos. Ese es como desde el punto de vista la herramienta técnica que tiene el Ministerio para la definición de estándar. Desde el punto de vista presupuestario, lógicamente, esto tiene un costo que de alguna forma también se suma a los costos que se van adicionando digamos, en función de las distintas normativas que se van creando en torno a los requisitos que se imponen a la vivienda. O sea, así como en el caso de la ley de ductos, que en su momento se estableció para el caso de la vivienda, las modificaciones de la norma eléctrica, de regularse o de establecerse como por ley la obligación de incorporar dispositivos de detección de humo. Lógicamente lo que hay que ver es cuál es ese impacto en lo que es presupuesto. De acuerdo a lo que nosotros vimos en el proyecto, fluctúa entre 5.000 y 35.000 pesos. Sin embargo, nosotros lo que nosotros vemos, y esto es técnico, que hay ciertas cosas que faltan por integrar a la definición. Las cosas que nosotros observamos que faltan por integrar a la definición tienen que ver particularmente con qué es lo que le vamos a pedir a este tipo de equipo. Nosotros, si uno visualiza lo que existe hoy en día en el mercado, existen distintos tipos de equipos de distinta calidad. Esa calidad hay que definirla previamente, o sea, hay que indicar qué es lo que nosotros esperamos de estos dispositivos. Incluso si uno hace el ejercicio de buscar en el mercado cuál es el desempeño, uno puede revisar y hay alguna fuente como de los propios sistemas de venta, cuando los clientes hacen su mención respecto de la adquisición de estos equipos, a algunos les ha funcionado, a otros no. Entonces finalmente lo que nosotros estimamos que hace falta dentro del proceso es definir cuál es el estándar que se va a requerir a este tipo de equipo desde el punto de vista técnico como equipo. Y por otra parte, cuál es el estándar que se va a definir desde el punto de vista de ubicación, de instalación. Entonces hay cosas que nosotros todavía visualizamos que hacen falta para poder complementar digamos, la correcta puesta en marcha. Y lo otro es lo que tiene que ver con la fiscalización. O sea, vamos a requerir que se instalen este tipo de equipos y de qué manera se va a fiscalizar. Una cosa es en el instante en el cual se construye en el caso de vivienda nueva, o sea, y eso es más viable porque en el fondo hay un inspector técnico que se hace cargo de revisar de que efectivamente las respectivas especificaciones se cumplan. Sin embargo, la duda que nos queda detrás de eso es luego viene la etapa como de mantención o la fase operativa de la instalación de estos equipos. O sea, vale decir, una vez que ya se entrega la vivienda, cómo estos equipos se garantiza de que van a seguir siendo utilizados con el fin que tienen. Nosotros entendemos que aquí hay distintos, en este abanico de opciones que existen, hay equipos que son autónomos, o sea, vale decir que funcionan de alguna forma con pila. Hay otras fórmulas que también se instalan, pero que están conectadas a la red eléctrica de la vivienda. Entonces, la pregunta que queda detrás de eso es cómo se garantiza que una vez que está instalado el equipo, la familia quien recibe este equipo lo va a terminar operando como corresponde. Si se piensa establecer algún rol fiscalizador. O sea, creemos que hace falta un análisis un poquito más integral que solo la definición de establecer el equipo y indicarlo como una obligatoriedad.
No sé si quiere, antes de darle la palabra, complementar algo de lo que se ha dicho. Sí, nuestro análisis de los proyectos que se han presentado, la verdad es que se enfocan en colocar y establecer el uso de un detector por piso, lo que no necesariamente va a cumplir el objetivo final que se persigue. Normalmente para poder instalar equipos activos en general de prevención o seguridad contra incendios, uno hace un análisis mucho mayor de las tipologías constructivas, de los destinos a utilizar, de la capacidad de personas que lo van a... Entonces no necesariamente el decir que uno va a ser la solución al problema. Nosotros siempre hemos planteado que para esto hay que desarrollar un estándar que permita enfocarse en los destinos, en las personas, en los usuarios, porque no es lo mismo una residencial, por ejemplo, de estudiantes con un lugar para adultos mayores. Por ejemplo, las necesidades son distintas, el tipo de evacuación es distinta también. Para este análisis uno hace una estrategia más integral, tanto del usuario, de las vías de evacuación, de la tipología constructiva, y de esa forma define cuántos son los detectores que se requieren. Si se requiere, por ejemplo, en un condominio con alarma, solo audible, o si audioevacuación cuando son edificios mucho más grandes, como en el caso, por ejemplo, de Estación Central. Entonces, el poder establecer en el proyecto de ley como tal el uso de un solo detector de humo, nosotros lo consideramos insuficiente. Estamos como ministerios muy de acuerdo de poder incorporarlo, no obstante, sentimos que debiésemos nosotros como ministerio y con el sector en general establecer cuáles son todas estas condiciones técnicas asociadas a los requerimientos técnicos, al diseño del sistema como tal, a la instalación, a la mantención y como tal a la fiscalización para efectos de mantención. Este tipo de equipos requiere de ser probado y revisado una vez al año al menos, para que podamos tener la certeza de que el momento que se produce un incendio van a actuar de acuerdo a lo que nosotros lo hemos diseñado. Y dentro de lo mismo, por ejemplo, podemos utilizar y complementar cuando se trata de edificación de uso público, oficinas y todo, complementarlo, por ejemplo, con otros sistemas activos como doceadores. Entonces, de alguna forma, el hablar de un detector no es una solución o no es la forma correcta de poder abordar el tema. Perfecto. Diputado Araya ha pedido la palabra. Sí, Muchas gracias, Pablo. Gracias, Presidenta. En ese sentido, yo creo que lo que mencionan desde el Ministerio, claro, es efectivo y hay una propuesta que no sé si tuvieron acceso a lo que estuvo trabajando Guaniquem con una serie de organizaciones, que yo creo que avanza un poquito más allá de lo que hacen los mismos proyectos, entendiendo que está la tensión el que tiene la Presidenta en su mano. Ya que ahí yo creo que tenemos una tensión entre aumentar la seguridad, pero que también no dispare los costos, en el fondo, para los usuarios, entendiendo la crisis habitacional que tenemos como país. Eso es por una tensión. Lo segundo, que yo creo que sobre lo mismo sería interesante ver cuál es el aporte a partir del documento que nos propone esta mesa técnica, si desde el Ministerio nos pudiesen hacer alguna observación al mismo, para ver si hay alguna consideración en particular para poder trabajar sobre la base del mismo como documento base, como indicación sustitutiva, ya tener incorporada quizás esa observación. Eso es lo primero. Lo segundo es si las observaciones que indicaba pueden quedar radicadas, o yo creo que quedan radicadas a nivel de un reglamento, más que quedan por ley. Yo creo que en el fondo cualquier especificación técnica sobre el mismo es a nivel de reglamento, por tanto reconduciríamos la responsabilidad probablemente al mismo ministerio. Sí, sí. Diputado Bobadilla tiene la palabra. A mí me hace mucho sentido lo que han planteado. Yo le agregaría un detalle más que no es idea mía, sino que alguien lo planteó, y creo que en el informe está que no es suficiente con un detector, sino que también es muy importante la ubicación. ¿Dónde está el detector? Pues si se dice ya un detector por piso,
Si hay 2 o 3 departamentos en un piso, se va a quemar uno completo y quizás 2, hasta cuando el detector detecte, ¿ya? Por la ubicación que va a tener. Si lo ponen en un pasillo, una escala, no sé. Por eso creo que es importante no solo agregar la cantidad, sino que también la ubicación de estos elementos. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Badilla. Diputado Cifuentes, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Me parece súper aclaratoria la información que ustedes nos entregan. Un dato curioso nomás, y es que ustedes aparecen en el informe aquí como participando de las mesas de trabajo. Están representados la señora Paula Olivares y el señor Ricardo Leñam. No sé si eso ha sido efectivo o no, digamos, porque como usted señaló, no conocerlo o conocer un borrador, digamos. Tiene la palabra doña Paula Olivares. Muchas gracias, perdón. Sí, nosotros participamos en varias sesiones de esa comisión, donde nos planteábamos específicamente lo que estamos indicando acá, entregando también todas las consideraciones técnicas asociadas, precisamente parte de lo que plantea el señor diputado, disculpe, así como otras consideraciones. De ubicación, de tecnología, de uso de usuario. La verdad es que nuestra propuesta siempre fue lo que hemos indicado acá. Para nosotros es importante, estamos de acuerdo, pero efectivamente consideramos que el análisis técnico o los requerimientos técnicos asociados a la vivienda o a cualquier otro tipo de edificación tiene que ser desarrollado con los especialistas, con los técnicos, porque de alguna forma no es solo la vivienda como tal, sino el uso de la vivienda o de la edificación la que se toma en cuenta para efectos de poder diseñar. El tema de localización, la cantidad de detectores. Entonces, eso nosotros lo planteamos en la comisión. Afortunadamente, esa comisión estaba compuesta por muchas personas. Nosotros entendemos que no necesariamente nuestra palabra es la que este comité pueda tomar en consideración, pero la idea en general para nosotros era positiva. Sí, diputado. Sí, y ahora viene la consulta, digamos, porque quería aclarar eso primero, porque a nosotros cuando nos vinieron a presentar el informe nos dijeron que ustedes habían participado en las mesas también, lo que nos parecía muy bien. Entonces, yo entiendo muy claramente lo que usted señala respecto del el estándar, digamos, y obviamente eso requiere de una calificación técnica muy precisa, en fin. Va a ser complejo cuando uno tiene tecnología que varía tan rápidamente, ¿no? Porque, claro, uno podría definir un tipo de categoría hoy día o de tecnología y en 2 años más, digamos, puede variar absolutamente y eso puede obligar a cambiar incluso la propia ley. Pero habrá que definir un mecanismo ahí en la redacción de la ley, en fin. Pero la pregunta es si ustedes están disponibles para definir hoy día un estándar al respecto. Don Marcelo Soto. Muchas gracias. A ver, y yo creo que la pregunta es súper atingente a la posición que tiene el Ministerio en relación a cómo se construyen los estándares, particularmente de un área tan específica como la que estamos mencionando hoy. Nosotros en general como Ministerio, cuando trabajamos en la elaboración de estándares, normalmente convocamos a mesas y trabajamos con el sector en general. Una cosa es lo que sucede dentro del Ministerio de Vivienda y que en el caso particular de lo que yo mencionaba al principio, que es para la definición de los estándares de la vivienda social, es una mesa más acotada. Sin embargo, cuando hablamos de la construcción en general, el Ministerio normalmente regula de la mano o asociado desde el punto de vista como del estándar técnico específico respecto de lo que son las normas NSH que se desarrollan bajo el alero del Instituto Nacional de Normalización. Entonces, y eso considera especialmente lo que usted acaba de decir, en lo que dice relación con la evolución técnica y tecnológica que existe en el sector en general. Entonces, en términos concretos, lo que estamos mencionando en este punto es que, a nuestro juicio, este es un tema que tiene que quedar más que dentro del ámbito de una norma legal, es una norma más de carácter técnico
porque en el fondo es un tipo de implementación que puede tener una evolución en el tiempo y que esa evolución no necesariamente va de la mano de los tiempos que tiene el desarrollo de la ley en el fondo, y por lo tanto el alcance que tiene eso normalmente se desarrolla dentro del contexto de lo que es una norma NSH y del Instituto Nacional de Normalización o dentro del Ministerio para el caso de vivienda social. Diputado Cifuentes. Esto termino, no hablo más. No se preocupe, diputado. Siempre y- dice lo mismo. Porque Gracias, presidente. Lo que pasa es que una alternativa de la técnica legislativa, digamos, es que hagamos y esa fue la opción de la primera propuesta, digamos, que hiciéramos la ley con definiciones muy globales y después las cosas específicas las deriváramos a un reglamento, como es lo normal, digamos, que para ustedes puede ser la norma, o digamos si es de carácter más genérico, porque no involucraría solo al Ministerio de Vivienda, sino también a casas particulares, por ejemplo, u otro tipo de edificación. Uno podría decir, mire, esta es la ley, pero de aquí, una vez aprobada la ley, digamos, el Ministerio o las autoridades correspondientes tendrán un plazo determinado para redactar un reglamento que va a ser el que se aplique, digamos, y el que contenga la norma desde ese punto de vista. Y eso claramente es más flexible y modificable de acuerdo al cambio tecnológico del que hemos hablado. ¿Les parece eso como una cosa razonable? O sea, perdón. Por supuesto. Sí, Marcelo. ahí yo tocaría como 2 puntos. Uno, ese en particular, efectivamente, mientras más flexible la herramienta desde el punto de vista de la definición del estándar, mejor, porque nos permite ir evolucionando de la mano de la evolución tecnológica en las distintas áreas. Y eso es así, siempre ha funcionado de esa manera. Incluso siendo así, siendo más ágil la normativa, aún así va un poco unos pasos más atrás que la evolución tecnológica. Pero quiero retomar un punto que comenté al principio y que tiene que ver con la parte presupuestaria. Solo comentar que por muy poco que parezca, digamos, el nivel de inversión en términos de lo que son la implementación de estos dispositivos, esto es una suma de inversiones. O sea, solo por poner un ejemplo, este año entra en vigencia la futura reglamentación térmica dentro del Ministerio de Vivienda. La futura reglamentación térmica hoy en día ya la estamos abordando y eso está significando y va a ser un beneficio importante para las familias, porque en el fondo vamos a tener viviendas con mejor eficiencia energética, con menor contaminación intradomiciliaria, y eso ya no significa un monto importante, que es del orden de las 80 UF aproximadamente. Hay modificaciones normativas en otras áreas, como son la norma eléctrica, hay modificaciones normativas que ya han existido, que es, por ejemplo, lo relacionado con telecomunicaciones. Entonces, lo que es la ley de ductos. Entonces, claro, nosotros vemos de manera aislada el costo en la ley que se está presentando, pero ese es un costo que se suma al estándar que hoy en día hemos ido mejorando dentro de la vivienda, y lógicamente cuando uno empieza a sumar, efectivamente esto se ve de otra forma. Siempre nos van a preguntar, bueno, ¿cómo usted va a financiar, por muy poco que sea, el incremento en el estándar? Bueno, yo quisiera intervenir también. Yo veía 3 aspectos que era importante que pudiésemos definir, y ya definimos uno de ellos, que es el aspecto técnico propiamente tal. En cuanto a la ubicación, el número de detectores, como muy bien dice el diputado Cifuentes, eso hay que dejarlo para la norma técnica. Por lo tanto, la mejor técnica legislativa aconsejaría establecer la obligatoriedad, pero que los términos se van a desarrollar en un reglamento. Pero tengan atención de que les vamos a poner un plazo para la dictación del reglamento. Eso hay que tenerlo muy presente, porque si no, esto se transforma en nada. O sea, de repente decimos reglamento y nunca se dicta. Entonces, la nueva normativa, por lo menos la última que hemos visto, fija plazos para la dictación de estas normas técnicas. El segundo aspecto quisiera abordar dice relación con las certificaciones, puesto que específicamente la matriz, digamos, sobre la que trabajaríamos, dice que los sistemas de detección en el párrafo 6, dice los sistemas de la segunda recomendación, los sistemas de detección de humo deben estar certificados de manera de garantizar el cumplimiento de la función que les sea exigible. Esta certificación será emitida por una institución oficial de control técnico de calidad de los materiales y elementos industriales para la construcción o acreditar mediante certificado de ensayo expedido por entidades extranjeras reconocidas internacionalmente que efectúen ensayos bajo estándares tales como ISO, Underwrite Laboratories o normas europeas. Entonces, a lo mejor
sería más sencillo establecer como una certificación de la SEC, en este sentido tal vez, o algo similar. Me parece un poco como mucho, digamos, el nivel de la exigencia. No sé si estamos en condiciones. Quisiera si pudiésemos abordar ese tema de la certificación técnica. Y el tercer aspecto es el tema de los subsidios. Nosotros podemos establecer la obligatoriedad respecto a las viviendas nuevas. Y habrá que buscar la forma, los mecanismos de contemplarlo dentro de los subsidios para las viviendas familiares, pero mi tema es, y quisiera en esto que tuviésemos mucha visión, si pudiésemos contemplarlo dentro de subsidios existentes. Por ejemplo, hoy día con las viviendas usadas la gente puede postular a subsidios para el tema de realizar diversos arreglos, por ejemplo, el tema de la reglamentación térmica, de la eficiencia energética. Entonces, a lo mejor podemos contemplar dentro de estos subsidios aquellos sin encarecer el costo de los subsidios. Estaba pensando en algo así, si pudiésemos analizarlo o abordarlo dentro de algún subsidio que pudiésemos contemplar para las viviendas ya existentes. Entiendo que respecto de las viviendas nuevas, establecer esta obligatoriedad, tal vez ahí las constructoras van a poner grito en el cielo, porque claro, en grandes números, a lo mejor una unidad no tiene un costo muy alto, pero si hablamos de la construcción de 800 viviendas, 1000 viviendas o más, va a tener un costo importante. No sé cuál de los dos, Marcelo o Paulina. Señor Marcelo Soto. Sí. A ver, en relación a lo que es vivienda existente, siempre es algo más complejo porque, como yo les comentaba en un principio, siempre el enfoque tiene que ser de manera más integral. Es difícil, particularmente en el caso de edificación antigua, cuando muchas veces la propia edificación, por un tema de antigüedad, de obsolescencia respecto de los cambios normativos que han habido, no cumple necesariamente con la norma de resistencia al fuego basal que existe hoy en día en la ordenanza, porque fue construida en años donde precisamente la norma no existía. Entonces, bajo ese escenario, si ustedes me preguntan, es más razonable mejorar el estándar de la vivienda desde el punto de vista de su condición basal a la incorporación de un equipo. Hay que recordar de que la protección pasiva en vivienda lo que garantiza es principalmente la posibilidad de que los ocupantes tengan el espacio para poder evacuar en el caso de una emergencia. No estamos hablando de que estamos transformando la vivienda en una vivienda contra incendios, sino que más bien es lo que se mide son minutos en los cuales las personas tienen la posibilidad de escapar. Por lo tanto, se puede analizar. Sin embargo, yo creo que hay que poner bien el foco respecto de qué es más eficiente, qué es más costo eficiente. ¿Ah? Ese desde el punto de vista de la vivienda existente. Y desde el punto de vista de las certificaciones, voy a decir solamente algo para poder darle, si usted me lo permite, darle el pase a Paula. Sí, claro. Nuestra normativa en general contempla la certificación, pero hecha por laboratorios inscritos en los registros del Ministerio de Vivienda, más que certificaciones extranjeras, porque en el fondo es lo que nos garantiza de que cumplen con un estándar apropiado. Hoy en día los laboratorios inscritos en los registros del Ministerio de Vivienda cumplen con una norma que es la ISO 17025 y que eso de alguna manera garantiza que los laboratorios cumplen con un estándar apropiado. Si usted me lo permite. ¿Y hay laboratorios, hay laboratorios en esta materia inscritos en el Ministerio de Vivienda? Específicamente en la evaluación de sistemas de detección, no. No. Sin embargo, existen laboratorios que certifican productos eléctricos, si es que estamos hablando de un detector eléctrico. Desde ese punto de vista, existen laboratorios que están inscritos y que pueden responder de alguna forma a a un mercado de certificaciones, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, como indicaba Marcelo, nuestra legislación lo que establece es el control a través de laboratorios inscritos en el Ministerio y no están permitidas las certificaciones extranjeras. Perfecto. No existe una validación acá de certificaciones extranjeras, por tanto no sería factible por ley poder utilizar ese tipo o esa recomendación, ¿ya?
Adicionalmente a lo que indica Marcelo de vivienda existente, hay que considerar que si queremos abarcar el ciclo completo desde el dispositivo o la instalación del sistema hasta su mantención y fiscalización, hay dos instancias que analizar ahí. Una que es la instalación misma, y que en un programa de mejoramiento de vivienda no solo incorporar el sistema, sino que de forma adicional, para poder incorporarlo hay que regularizar la vivienda, como indicaba Marcelo, y eso no es solo el sistema de detección, sino que además el tener que, por ejemplo, regularizar una instalación eléctrica, tener que regularizar, por ejemplo, un sistema pasivo de protección, que es lo que indicaba Marcelo, que es técnicamente una resistencia al fuego para que las personas, es un tiempo para que las personas puedan evacuar. Entonces esos son costos adicionales para efectos de poder aplicarlo en vivienda existente. El tercer punto que hay que considerar es que si de alguna forma va a haber una fiscalización para efectos de la mantención de estos sistemas, necesariamente tiene que haber algún instrumento legal que autorice, por ejemplo, en el caso de condominio, como se hace con instalaciones eléctricas, instalaciones de gas o sistemas de ascensores, que permita, particularmente en gas, que permita a un administrador poder ingresar con un inspector o lo que sea a una vivienda que es privada. Entonces son dos instancias que hay que analizar para efectos de poder establecer una legislación que pueda ser complementada en ese tipo de edificaciones. Entonces, son tres aspectos distintos que involucran a la vivienda existente. ¿Y ver algún obstáculo en poder exigir esto respecto de las nuevas viviendas? Como obstáculo, no particularmente. De hecho, como los dispositivos desde nuestra mirada no son positivos, no son malos. Creemos que son un aporte. Sin embargo, nuestro enfoque desde la lógica de cómo está planteado tiene que ver como con tratar de hacer una integración de las distintas partes. Ustedes lo han señalado súper bien, o sea, hay un tema de tipo certificación, hay temas que tienen que ver con quiénes son los laboratorios, si es que va a haber un control en la fase operativa, dónde focalizamos, o sea, hacia quién, si es vivienda nueva, si incluye vivienda existente, y ahí hay que ver dónde efectivamente debemos poner el mayor énfasis, si es que en regularizar la vivienda, como comentábamos recién en el caso de la vivienda existente, donde muchas veces están más los riesgos en el hecho de que estén en una condición irregular o de alguna manera obsoleta respecto a la normativa, que colocar un dispositivo. Entonces, nosotros creemos de que el tema es algo más integral que solamente la definición de la disposición del equipo. Y a eso nos hemos referido en términos de que más que definir la instalación del equipo, en el fondo la idea es como ojalá se pudiese armar un aparataje más completo, más integrado. Voy a ser más concreta todavía. ¿Existe algún obstáculo que vean ustedes respecto de las viviendas sociales? Presupuestario, en principio, como primer punto, por lo cual yo señalaba que se suma a otros requisitos que ha impuesto el Ministerio de Vivienda en relación a la vivienda social. Y el segundo punto tiene que ver con cómo garantizamos de que ese equipo va a estar operando a lo largo del tiempo y que no va a ser algo que vamos a instalar el día 1 y que al cabo de un tiempo, una vez que o se le agoten las pilas o alguien decida desconectarlo, porque a veces nos pasa en otro tipo de equipo, por ejemplo en los sistemas de ventilación automático que instalamos, que es para eliminar la humedad interior de las viviendas. Muchas veces las familias lo desconectan porque en el fondo termina siendo un gasto en la energía eléctrica. La energía eléctrica. Muchas gracias, don Marcelo y doña Paulina. Sugerencias, estimados colegas, respecto del tema de las viviendas nuevas, las viviendas sociales.
si vamos a ver este tema presupuestario que pudiese ser un obstáculo para ellos, si vamos a requerir algún antecedente más respecto del Ministerio de Vivienda, respecto a los subsidios, la Cámara Chilena de la Construcción. Ideas. Esta es la sección lluvia de ideas. Presidenta, yo creo que lo más adecuado sería avanzar ya en un texto base para poder ordenar un poco en el fondo todo este trabajo. Porque aquí hay varios aspectos. Uno de los que se señala desde el Ministerio que yo coincido, en el fondo, la utilidad y tratar de ser lo más eficiente. Me parece muy bien que desde el Ejecutivo tengan esa preocupación. Y hay que ponderar también otros aspectos. Y estoy pensando, a ver si resulta hacer la analogía, pero cuando se implementan los chalecos amarillos en los autos, claro, para algunos fue un negociado, otro terminó siendo un mercado espantoso, en algún momento llegaron a costar 20.000, 25.000 pesos, pero también hubo un aprendizaje. Ya ahora hay una cultura de bajarse del auto cuando alguien se queda en pana, de ponerse el chaleco reflectante, y ahí hay un aprendizaje del sistema en su conjunto. Y ahí tengo la atención. Si en el fondo bastaría al menos partir por las viviendas nuevas, incluso las no sociales, con tal de empezar a generar un aprendizaje en el sistema, que se empiece a instalar, porque hoy día no hay, versus también lo que es una tensión con la falsa sensación de seguridad. Que, no, pero tengo esto en la cocina, entonces puedo dejar la olla, el fuego encendido y con la olla con comida, y me despreocupo, cualquier cosa está esto. O sea, yo creo que hay una tensión. Entiendo la situación de las viviendas irregulares, que son principalmente donde muere un número importante de gente en este tipo de situaciones, pero lamentablemente escapan de la norma. Entonces no hay forma, y yo creo que no es competencia de esta comisión, eso tal vez corresponderá más a la Comisión de Vivienda, para poder abordar eso como problema más integral. Pero yo creo que aquí donde podríamos avanzar es tener un documento base, y a partir de la discusión en particular poder ir avanzando, porque de lo contrario quedamos muy arriba aún. Sí, recogemos esa inquietud. Vamos a trabajar vamos a convertir el informe de la Mesa Técnica para Prevención, Detección y Alarma Oportuna de Incendios en Espacios Habitables, lo vamos a convertir en una indicación sustitutiva para poder presentarla la próxima sesión, la próxima semana, de tal forma que podamos establecer plazos prudentes para que cada uno haga las observaciones de rigor, y obviamente lo vamos a transmitir al Ministerio para que también puedan hacer las observaciones, y si nos dan el patrocinio con el tema de los subsidios, genial, si no lo vamos a dejar pendiente para cuando haya disponibilidad presupuestaria, pero en principio nos parece prudente establecer esta obligatoriedad para las viviendas nuevas. Nos parece que debemos avanzar en ese sentido. Y la normativa técnica me quedó clarísimo. Vamos a hacerlo en términos generales, y la normativa técnica a través del reglamento, la certificación a través de los organismos del Ministerio, quedó clarísimo eso. Así que de esa forma lo vamos a traducir, y les agradecemos mucho la colaboración que nos han dado en esta materia. Les dejo de tarea el tema del subsidio. Es importante abordar dentro de los subsidios esto, para las viviendas, ya sea para las viviendas sociales, para las viviendas ya usadas, es importante contemplarlo. Insisto, a lo mejor en masa puede ser un costo muy alto, pero no es un costo tan alto si consideramos el beneficio que puede tener. Así que ahí les dejo esa tarea, y yo sé que la van a recoger de buena forma. Entonces, ¿algún otro comentario al respecto? Sí, diputado Cifuentes. No sé si invitamos en algún minuto a la Cámara Chilena de la Construcción a exponer sobre esto. No que yo recuerde, y me dice aquí la sería muy secretaria interesante que que lo pudiésemos invitar también y tener una visión de parte de ellos, enviándole este documento, y no sé si participaron. No sé si eso estamos viendo. Yo veo que está DICTUC, está IDIEM, está Senapred, Bomberos, Cuaniquem, AMUCH, CONADECUS, Instituto Nacional de Normalización, Colegio de Arquitectos de Chile, Techo para Chile y SEC.
sería interesante enviárselo para que... Se lo vamos a remitir para que nos hagan llegar sus observaciones. ¿Les parece? ¿Podemos? ¿Invitarlos o oficios? ¿Qué prefieren? ¿Invitarlos o oficios? Invitarlo, enviarle el estudio y invitarlo Invitarlo. a la reunión a que nos expongan cuál es su visión. Entonces, sí, al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Invitar al presidente. ¿Estamos de acuerdo? Pero la próxima semana teníamos el acuerdo de CONAF CONAF. y de la ministra del Interior. Exacto. Entonces sería para la Primera semana de... primera semana de marzo. Claro, Sí. para la primera semana de marzo. Sí. Entonces, pero para la próxima semana vamos a tener la indicación, vamos a tener esto como indicación sustitutiva, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos trabajar durante lo que resta de enero, febrero, en las vacaciones, para que podamos echarle un vistazo por lo menos a este tema. Y también quiero que adoptemos el acuerdo de que para la primera semana de marzo podamos recibir a Claudia Lagos, que está ahí atrás, de la Biblioteca del Congreso... Bueno, perdón, es de la Biblioteca del Congreso Nacional, para que nos exponga sobre los diversos textos de incendios forestales que existen. Hay más de 30 proyectos de ley. Sería muy importante que avanzáramos en esa materia, algunos que se encuentran archivados. Por lo tanto, le vamos a pedir una exposición a Claudia para que podamos decidir qué proyectos tomamos. Sí, son todos PDL. ¿Cuáles vamos a tomar? ¿Cuáles vamos a pedir si están en otras comisiones? Y en base a cuál vamos a trabajar en lo sucesivo. Me interesa que podamos también sacar proyectos en ese sentido. Tiene la palabra la diputada Karen Medina. ¿Están de acuerdo en la exposición de la Biblioteca del Congreso Nacional? ¿Sí? Listo, acordado. Para la primera semana de marzo. Presidenta, respecto a la citación a la ministra de la próxima semana, la verdad es que la hemos citado tantas veces y no ha venido, que en una de esas, a lo mejor si nos avisa con tiempo, puede mover la tabla y podemos adelantar lo que estamos dejando para marzo. Sí. Pudiera ser. Sí. Sí, iba a decir justo lo mismo. Ya, de acuerdo. Me facultan para ello. Estamos de acuerdo. Me gusta tocar la carpeta. Sí. Y bueno, yo quedé, no he visto a la ministra del Interior, quedé entregada la carpeta, ya me entregaron la carpeta con todas las citaciones, con todas las que le hemos pedido, con todas las invitaciones que le hemos cursado, los oficios que le hemos cursado, para entregárselo personalmente, de tal forma de comprometerla a venir. Esa es la idea, ¿no? Así que ya me entregaron la carpeta para informarles a ustedes. Tiene los modelos hechos el colega. Muy bien. ¿Vamos? ¿Sí? Ahora pasamos a los puntos varios. Damos la palabra sobre puntos varios. Si alguien tiene alguno. Los invitados ya pueden... Sí, ya dejamos liberados a los invitados. Agradecemos la presencia de don Marcelo Soto Centeno y de doña Paula Olivares Castro. Agradecemos su presencia. Y si no tienen el informe, se los podemos remitir también para que puedan verlo. Si nos dejan los correos electrónicos, Está publicado en la... sí, en nuestra página. en nuestra página, en la comisión. Muy bien. ¿Puntos varios? ¿Alguien tiene puntos varios? Yo quiero, no hay pero yo quiero dar cuenta de la situación de los bomberos que fueron lesionados en Chimbarongo. Me apersoné y conversé con ellos, con el comandante, con el capitán de la compañía y con el superintendente. Y también pude conversar con los dos bomberos lesionados. Efectivamente, al concurrir a un siniestro, fueron agredidos por parte de la comunidad, quienes ante la desesperación de que se estaba quemando otra vivienda, trataron de guiar el trabajo de bomberos, pero sin los conocimientos técnicos, y obviamente atendía su desesperación, como los mismos bomberos acusaban. Y bueno, pidieron y van a tomar como metodología, ¿verdad?, conversar con carabineros y hacer un trabajo con la Junta de Vecinos. Le enviamos un caluroso saludo desde la comisión.
a ambos bomberos lesionados. Uno tiene quemaduras, efectivamente, segundo grado, puesto que perdió su guante dentro del forcejeo, el otro tenía una lesión en el cuello. Y lo que pedimos a Juan Carlos Fil, presidente de la Junta Nacional, lo que le pedí yo concretamente telefónicamente es dos cosas. Una, la asistencia médica, puesto que no tenían licencia médica para ausentarse de sus trabajos, dado que solo fueron atendidos en servicio de urgencia. Y la segunda cosa que no tenía claro tampoco el superintendente era cómo operar desde el punto de vista legal. Entonces yo lo instruí a hacer la denuncia, pero si pudiese tener apoyo en esa materia, porque independiente de la desesperación de los vecinos independientes, que no se puede identificar, es importante dejar constancia de la denuncia para que Carabineros también los acompañe, si es que existe, ni Dios lo quiera, otro siniestro en el mismo lugar, en lo que se podría dominar determinados como puntos rojos o más conflictivos que existen dentro de toda comuna. Chimbarongo es una comuna muy tranquila, y pude visitar ahí 3 cuerpos de bomberos, son 5, y hay uno que ya está, el cuarto, que va a ser entregado la remodelación del cuartel. Así que le enviamos un saludo desde la comisión a todos los bomberos de la comuna de Chimbarongo, especialmente a los que fueron lamentablemente lesionados. No habiendo más puntos varios, ¿cierto? Y habiendo cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.